muy tarde, por eso esperaba un poquito más. Se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? Buenos días, doctorita. Sí. Buenos días, doctorita, si se escucha bien. Ya. Entonces, continuamos con el requerimiento de vitaminas que ayer estuvimos hablando. Entonces, vamos a continuar con el complejo B. ¿Quién, digamos, no conoce el complejo B? ¿Alguna vez se ha hecho colocar el complejo B? Son vitaminas del grupo B, que forman un grupo de 8 vitaminas relacionadas con el metabolismo celular, ¿no? Al principio se creía en un principio que solo era una vitamina, pero luego se fue descubriendo que eran varias con funciones. Si vamos a ver cada una, más o menos tienen funciones parecidas, ¿no? La vitamina B6, por ejemplo, es una vitamina hidrosoluble, lo que implica que se elimina a través de la orina y se repone diariamente en la dieta. Si alguien se ha hecho poner complejo B, han visto de que más o menos a la hora de lo que se han hecho poner, la orina se vuelve roja, ¿no? Entonces solamente absorbe el cuerpo lo necesario. ¿Ya? Entonces la parte del complejo B, cuando se hacen colocar, entonces solamente el cuerpo absorbe lo necesario, como decía. Entonces son sustancias que el cuerpo necesita, obviamente, para crecer, desarrollarse normalmente. Y en este hecho de la pandemia, muchos, al menos muchos de mis pacientes, yo estaba haciendo colocar el complejo B de 25,000 unidades, que es el más fuerte, para ayudar también a las defensas, digamos, ¿no? Si estamos sospechando de que el paciente tiene un virus, un coronavirus, entonces ayuda también de un principio para subir totalmente las defensas, ¿no? Entonces, como decías, el conjunto de 8 vitaminas que tiene como beneficio el incremento de la energía celular, y un efecto también le atribuyen que es analgésico para los dolores. Por eso que las señoras generalmente a veces vienen amigas, por ejemplo, ponme este complejito B, estoy con mucho dolor muscular, ¿no? Y les resulta porque ayuda, como les digo, a la parte del dolor muscular también, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con algunas patologías. Por ejemplo, si un paciente tiene diabetes, no es bueno poner este complejo B porque de alguna manera incrementa la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, alguna vez han debido escuchar, se ha hecho poner complejo B y al rato ha fallecido. Puede ser que pueda ocurrir también. Por eso es que les digo, no espero por la vitamina, sino porque seguramente su glucosa estaba elevada y estos diabéticos a veces muy sensibles, ¿no? Entonces, todo inyectable por eso se debe hacer siempre bajo receta médica, ¿no? En eso corren el riesgo a veces algunos, los farmacéuticos especialmente. Ya, entonces, si son 8 vitaminas, un poquito vamos a desglosar, ¿no? Este complejo, y afecta obviamente a la parte nerviosa también, más que todo el complejo B ayuda al buen estado del sistema nervioso, ¿ya? Como anécdota, por ejemplo, les cuento yo, había un paciente que venía a emergencias del Viema, era artista que cantaba, ¿verdad? Entonces, todos los fines de semana era nuestro castrito, como si bien se dice, ¿no? Entraba temblando de las manos, un poco sudoroso. Entonces, a veces ni el médico ya decía que le iba a poner, la enfermera ya sabía, era un suero con complejo B, ¿no? Y ustedes le observaban al rato de una hora y el paciente estaba totalmente bien. Entonces, este paciente era además alcohólico constitucional, ¿no? El alcohol tiene que ver mucho con el complejo B, con la interacción. ¿A qué me refiero? Entonces, los pacientes alcohólicos que toman bastante alcohol, se lo absorbe la mayor parte del complejo B que ellos consumen durante el día. Entonces, quedando con una parte muy mínima. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta también en estos pacientes, ¿no? Hay una interacción del alcohol con complejo B. Después, también es importante para la integridad de la piel, de las mucosas, del ojo, desintoxica muchas sustancias, ¿no? Regeneración de la piel, del cabello y todo esto. La B1, por ejemplo, que se llama tiamina, tiene un metabolismo de carbohidratos
ayuda en la energía, en las grasas, el crecimiento y desarrollo, y en el funcionamiento, como les decía hace rato, del sistema nervioso, el corazón, y también en parte de la parte nerviosa del sistema digestivo. Han debido escuchar tal vez algún momento del colon irritable, por ejemplo, ¿no? El colon irritable es netamente una patología de origen nervioso, ¿no? El paciente va a estar unos días con diarrea y otros días con estreñimiento, dependiendo del estado de ánimo, ¿no? Entonces, tenemos también la serotonina a nivel del aparato digestivo y de los intestinos. Entonces, esta es la que disminuye o aumenta en el caso de ambos síntomas, ¿no? Entonces, es importante el complejo B en este sentido, ¿no? De alguna manera protege las células también ante los niveles del aumento de glucosa, pero cuando se excede, como les decía, puede también predisponer a que el diabetes esté aún con mayor síntomas, ¿no? Entonces, este B1, y más o menos cuando les entregue el texto se van a fijar, los requerimientos son mínimos, ¿no? El B1, por ejemplo, es 0,3, 0,4 miligramos al día y que llega a 1,1. Y la mayoría de los complejos es ese el requerimiento. El B2, también llamada riboflavina, entonces también ayuda a la desintoxicación de sustancias, metabolismo también de muchas de las células, regeneración del piel y el cabello. La B2 un poco está relacionada con el cabello y la alopecia, o sea, la falta de cabellito, especialmente en los hombres, ¿no? Y la vitamina B3 o niacina, que a diferencia de las otras, se dice que estabiliza la glucosa en la sangre. Bueno, está comprobado, pero es un estudio que además también la síntesis de hormona, el crecimiento, en el buen estado del sistema nervioso, ¿no? Entonces, como ven, son parecidas las funciones de cada una de ellas. La B3 o la niacina es quizás la que un poquito más es el requerimiento, a diferencia de las otras, va de 5 a 9 en los lactantes, en los niños llega hasta los 13 y se duplica 13 por 2, 26, 27 en los adolescentes. ¿Ya? Después vemos el ácido pantoténico, B5 también. Esta forma coenzima, parte de la coenzima, metabolismo de la síntesis de carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos, y disminuye el colesterol, ¿no? La B5, quizás la acción más importante es esta. En nuestro medio hay mucho colesterol y triglicéridos elevados. Por una parte, el colesterol y triglicéridos vamos a hablar cuando estemos tocando marcadores bioquímicos, pero de todas maneras un poquito les adelanto, son patologías totalmente ligadas genéticamente, ¿no? Pero con la alimentación más que consumimos en nuestro medio, entonces a veces se dispara y la mayoría tienen colesterol y triglicéridos elevados. Muchos dicen, cuando les decimos a los pacientes, usted tiene colesterol y tiene triglicéridos elevados, a veces lo toman a la ligera, ¿no? Ah, sí, es que es la comida, pero no es tanto así. Entonces, como ayer hablamos, la forma preventiva es más importante que la curativa. Entonces, en este caso, también colesterol y triglicéridos, por lo menos una vez al año deberíamos hacernos para ver de qué manera nosotros podemos disminuir naturalmente y no acudir después ya a los medicamentos, ¿no? Porque lo que pasa cuando hay aumento de colesterol y triglicéridos, puede ir una paciente sin darse cuenta, puede llegar a terapia intensiva sin ningún síntoma silencioso, solo llegando a una embolia, ¿no? Y más si tiene acompañado de hipertensión arterial, que es el factor totalmente desencadenante, ¿no? Entonces, estimula la regeneración también de crecimiento de las células. Es importante entonces el B5, en este caso, del colesterol y triglicéridos, y la B6, que es la piridoxina, la elaboración de sustancias cerebrales que regula el estado de ánimo, dice, ¿no? El aumento del rendimiento muscular, es necesaria para la formación de glóbulos, mejora la circulación en la parte nerviosa, todas. Entonces, la B6, por ejemplo, el requerimiento es igual que la B1, B2, de 0,3 a 0,6, y aumenta más o menos a 1,1, 1,4, siendo ya en los adolescentes a 1,4 miligramos, ¿no? Y una de las más importantes ya
más bien que ya ponen en el caso de las embarazadas. Antes, cuando yo estaba haciendo mi maestría, hace unos 18, 20 años ya que ha pasado, en España ya se utilizaba el ácido fólico, ¿no? Pero acá no. Así que recién en el programa se han puesto, hace unos 5 o 6 años debe ser que recién está en el programa el ácido fólico. Y para el caso del embarazo, ¿no? Porque ayuda al metabolismo del ADN y proteínas y la formación de glóbulos rojos, ¿no? ¿De qué manera actúa en el embarazo? Reduce defectos en el tubo neural del feto, ¿no? Todo esto ya lo deben saber, pues lo estoy resumiendo un poquito. Y como habíamos hablado, los estimulantes del apetito tienen complejo B, si se fijan todos, ¿no? Todos los estimulantes del apetito, ¿no? Wellton, bueno, hay varios. Entonces, este B9 es el encargado de aumentar el apetito, más que cualquier otro de los B. Y también disminuye las enfermedades cardíacas de alguna manera, porque regula este metabolismo de ARN, ¿no? Entonces, el requerimiento es poco también del B9, igual que los otros, 0,3, 0,6, 1 y llega a 1,4. Y la B12 por último, que es la cobalamina. La principal función de esta B12, a la diferencia de las otras, es que ayuda bastante en el sistema inmune. ¿Ya? Es igual que las otras, la energía es neurotransmisor, que los nervios, pero esta aumenta el sistema inmune. ¿Ya? Entonces, la B12 es en microgramos, ¿no? Igual que el folato, así me olvidé decir, el folato es en microgramos también, a diferencia de las otras que son en miligramos. Y la B12 en microgramos, ¿no? Que también 0,3, 0,5, 0,7 a 1,4 y llega hasta 2. Entonces, esa sería del complejo B y vean la importancia de todas las vitaminas que nosotros debemos consumir. Bueno, las B, ustedes saben, ¿no? Que se encuentran en las vísceras vegetales, en los frutos secos. También tiene bastante el plátano, los lácteos, ¿no? Y todo tipo de verdura también, ¿no? De legumbres, en el caso, por ejemplo, de los vegetales de colorante amarillo. Bueno, eso sería en cuanto al complejo B. Y del yodo, que es un componente muy importante porque se relaciona con la síntesis de las hormonas tiroideas. O sea, la producción de hormonas y las alteraciones del yodo produce hipertiroidismo y hipotiroidismo, que vamos a tocar también dentro de los marcadores bioquímicos nutricionales y vamos a interpretar cuándo es hiper y cuándo es hipotiroidismo y cada sintomatología. Porque aunque no crean, este hipertiroidismo y este hipotiroidismo, nosotros como nutricionistas tenemos que saber bien los síntomas para manejarlos, ¿no? Un ejemplo de los que tienen sobrepeso y son difíciles, ¿no? A veces son hipotiroideos, entonces solamente con la medicación regulamos, ¿no? Ahora, esto del yodo, la deficiencia nos da el bocio. Han debido escuchar del cretinismo. El cretinismo es un déficit permanente en desarrollo físico y psíquico. Hay cierta incluso deformidad del cuerpo, retraso más que todo en la inteligencia, por eso que a veces algún adjetivo alguien dice es un cretino, ¿no es cierto? De un retraso en la inteligencia. El exceso de yodo, en cambio, aumenta el tamaño de la glándula tiroidea y hay una inflamación de estas glándulas tiroideas, ¿no? De alguna manera, el yodo radiactivo también produce cáncer, ¿no? Entonces, es importante el requerimiento de yodo. Lamentable es que no tenemos, ¿no? Muy al alcance, solamente estaría más que todo más. Antes había un problema de bocio a nivel de Cochabamba, a nivel de Valle Bajo. Entonces se veía esto, lo que se dicen los cotos, ¿no? O sea que tenían el bocio, se notaba en el cuello el volumen aumentado, ¿no? Entonces el yodo es prácticamente un mineral importante también para el requerimiento que nosotros debemos tener. Se mide en microgramos, generalmente es 40 microgramos en el lactante, que no es mucho, y en los niños aumenta 70, 90, 120, que solamente con la sal iodada del día podemos llegar a este requerimiento así.
y en los adolescentes llegamos a unos 150 microgramos, ¿no? Está muy de moda ahora el cáncer, como les decía, el cáncer de tiroides. En estas 2 semanas nomás he visto 2. La anterior semana un joven de 35 y en la anterior semana, hace 2 semanas, una señora de 38 años, jóvenes, con cáncer de tiroides, ¿no? Una vez que se hace la extracción del cáncer, todavía tendrían que estar también incluso con iodoterapia y todo esto, ¿no? Más bien que los 2 casos que he visto no tenían metástasis, ¿no? Porque cuando tiene metástasis, entonces el pronóstico es peor y es malo, ¿no? Entonces, esto sería más que todo en las importantes vitaminas que hemos tocado. Pues las necesidades de las vitaminas son importantes. Hablamos de un principio que la leche materna es deficitaria en vitamina D y los primeros meses en vitamina K. Por eso hablamos también de que se aconseja administrar generalmente 300 unidades internacionales al día para los lactantes menores de 6 meses y para los mayores de esta edad hasta 400 unidades día de vitamina D y de 0.51 miligramos de vitamina K. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar, pero en la lactancia materna lo que nos va a nivelar, ¿no? Nos va a nivelar totalmente. Y las recomendaciones de las vitaminas liposolubles también es muy importante, ¿no? Entonces, pero podemos decir que a partir del año de edad una alimentación variada que permite cubrir estas necesidades energéticas de proteínas, de estos nutrientes, no es necesario completar la dieta con preparados vitamínicos. Eso siempre voy a decir porque es importante, ¿no? Como habíamos hablado de la agresión, además que tiene estos a nivel del sistema renal, estos suplementos vitamínicos, ¿no? Excepto en algunos casos de regímenes vegetarianos estrictos sin carne, ¿no? Sin leche y sin huevos, lo que se llama la dieta vegetariana, dieta vegana y todo, no sé qué tipo de dietas que hace un mes, aunque no crean, he tenido de un centro de niños de Villa Tunari, creo que ya les comenté, que tienen una dieta estricta vegetariana, ni leche, ni huevo. Y bueno, estos, por ejemplo, tienen un déficit de vitamina B12, obviamente, ¿no? Y riboflavina y otros factores del complejo B. He pedido los pesos, tallas, perímetros cefálicos. He pedido los laboratorios de estos niños que probablemente ya me van a llegar para saber en qué nivel están, ¿no? Seguramente hay ciertos déficits de crecimiento, problemas de perímetro cefálico, anemia. Todo esto se va a encontrar en estos niños, ¿no? Y también habían adolescentes en este grupo, ¿no? Porque algunas vitaminas hidrosolubles como la tiamina, niacina y riboflavina cumplen importantes funciones en el metabolismo energético. Entonces, por esta razón, los adolescentes, las recomendaciones sobre su ingestión se basan en la ingesta calórica, ¿no? Las necesidades de tiamina, por ejemplo, ¿no? Que son importantes en la parte de la adolescencia. Y bueno, todas las vitaminas liposolubles, la vitamina A que hemos dicho, que no se olvide, que es primordial en la parte de la adolescencia y el crecimiento, ¿no? Aumenta considerablemente en los periodos, especialmente de crecimiento acelerado, ¿no? Veremos a ver qué carencias hay en estos vegetarianos y les voy a ir comentando también apenas me lleguen los resultados. Entonces, en estos casos, así con dietas estrictas, todavía se puede dar suplemento, ¿no es cierto? Pero cuando hay una dieta equilibrada, no es necesario ningún tipo de suplemento, ¿no? Entonces, solo hay que ver la dieta de los adultos. Sí hay que vigilar bastante la dieta de los adolescentes, porque como tienen crecimiento acelerado, también ellos tienden a comer comida chatarra, ¿no? Comida que les llene, como dicen ellos mismos. No nos llena, la fruta no nos llena esto, queremos algo pesado, dicen, ¿no? Entonces, ahora, los requerimientos de ácido ascórbico, a pesar de que se ha señalado que son más elevados que en el niño de menor edad, no hay datos, ¿no? De la vitamina C, por ejemplo, las necesidades de vitamina C durante la adolescencia, que sean más altas que la vitamina D. Algo sí, por el marketing han debido escuchar la vitamina D y el calcio por el crecimiento, pero repito, la vitamina E es más primordial, ¿ya? Y el exceso de vitamina C, como habíamos hablado ayer, tiene problemas también de urolitiasis o oxalato de calcio positivo en orina, más de 3 cruces, ¿no?
Entonces, las necesidades de vitaminas durante la adolescencia es muy importante, sí, el aporte de estas, ¿no? No dejarles comer solamente la comida chatarra, estar siempre vigilantes. La necesidad de minerales es un aporte, como han visto, suficiente con la lactancia materna de un principio, pero empezamos con la alimentación complementaria y entonces empezamos a aumentar estos niveles de minerales, ¿no? Los niños de 1 a 10 años, por ejemplo, los requerimientos generalmente son de 1.8, 1.5 gramos por kilo día, dependiendo, digamos, de acuerdo al incremento de peso. Entonces van a ir aumentando esta necesidad de minerales, ¿no? Y en la adolescencia, como les digo, el rápido crecimiento de la masa libre de la grasa durante el estirón puberal exige un elevado aporte proteico más que todo, ¿no? Para la síntesis de nuevos tejidos, estructuras orgánicas, porque empiezan a ensancharse los chiquitos, la espalda, entonces necesitan requerimientos de proteínas, pero tampoco excederse del requerimiento mínimo, ¿no? Especialmente a los 18, desde los 11 a los 18 años, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estos factores que influyen en las necesidades de proteínas a esta edad, además de la velocidad del crecimiento, del estado nutritivo previo. Cabe destacar también la calidad de la proteína, el aporte energético y otros nutrientes para una dieta equilibrada que satisfaga los altos requerimientos de este periodo, ¿no? Es necesario que al menos del 15% de las calorías, obviamente, procedan de las proteínas sin excedernos. Ahora, las necesidades de grasas, evidentemente, las grasas son importantes. Son importantes las grasas, la calidad y proporción de los distintos ácidos grasos. Es tan importante o más que el aporte total de grasas. También no vamos a dejar de lado que todas las grasas son malas. Por ejemplo, los triglicéridos sirven como fuente concentrada de energía, que son insustituibles, ¿no? Contribuyen a hacer el alimento más agradable, los triglicéridos, y la mayor parte de las grasas naturales, ¿no? Que están formadas especialmente por triglicéridos o grasas neutras. Claro que también con mucho cuidado el consumo de estas. No hay una tabla que dice esta cantidad de grasas, pero sí es necesario también para el crecimiento, especialmente el colesterol en la parte del recién nacido y en la primera etapa de la lactancia, para el crecimiento del cerebro, eso del colesterol. Muchas mamás a veces se cierran y dicen, no debe consumir, por ejemplo, huevo mucho mi hijo porque el colesterol se le va a elevar. No es tanto así. El colesterol también es necesario para los niños. Obviamente, todo en exceso hace daño, pero un equilibrio hace bien en la parte también de las grasas, ¿no? Porque no se olviden que las grasas son compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Entonces, son solubles en disolventes solo orgánicos, ¿no? Es eso, por ejemplo, cuando las muchachas tienen exceso de peso, andan con sus botellones de agua, ¿no? Entonces, el agua no disuelve las grasas, por si acaso solamente hace de que esta hambre disminuya, las ganas de comer, ¿no? Pero porque las grasas son solubles solamente en disolventes orgánicos, ¿no? Como el éter, benceno, cloroformo, son insolubles en agua, por si acaso, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, que como les digo, no se establece alrededor cuánto debemos tener de requerimiento, aunque dicen algunos 40% del requerimiento proteico, en adultos asciende a 20%, el paciente disminuye el requerimiento de grasa, pero no está totalmente escrito, ¿ya? O sea, también se habla de que las grasas de alguna manera nos ayudan también a la formación de las gónadas, ¿no? Entonces, es importante su aporte. He encontrado, lo máximo que encontré es que 3.3 gramos de grasa por 100 calorías, más o menos sería lo más correcto del consumo, ¿no? Más que todo en ácido linoleico. Y ahora que estamos en pandemia con colesterol y triglicéridos, tal vez también hablar de los omega 3 y omega 6, que son importantes fuentes, especialmente en el pescado, en el atún, en la chía, que su consumo sea también, digamos, si se puede diario, se puede 2 o 3 veces por semana, ¿no? Porque estas omega 3 están en la formación de las membranas de las células, forman parte de los tejidos y se convierten en prostaglandinas,
que son importantes para incluso la funcionalidad de las hormonas, ¿no? Entonces, es importante esto, los omegas 3, omega 6. Y con eso creo que terminamos los requerimientos. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Doctora, buenos días. Sí. Yo tengo una pregunta. Entiendo. Usted habló de la tiroides y, bueno, yo quería saber cuál es la relación en cuanto a la fisiopatología con el tema de nosotras, ¿no? Con el tema de los ovarios con quistes, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo influye ahí la tiroides? Tal vez me has alertado, no le he tirado yo sobre la vitamina E. Como estoy corriendo ahora, no sé, quiero empezar con la otra parte el viernes. En realidad son vehículos, todas las vitaminas son vehículos para la formación de las hormonas, ¿no? En este caso, cuando hay ovarios poliquísticos o quistes, hay un déficit hormonal, hay un desequilibrio hormonal. Entonces, la mayoría de los ginecólogos tienden a dar directamente las hormonas y con esto, bueno, se regulariza, como en el caso, por ejemplo, de la menopausia, ¿no? Yo les digo, ahora yo estoy pasando por ese crudo, porque había sido también fuerte, la parte de la menopausia, dependiendo también de cada persona. Entonces, yo como sé la parte nutricional, entonces yo, por ejemplo, estoy usando las isoflavonas, que son naturales de la soya, lo que les decía la vez pasada, que tienen fitoestrógenos y que no es bueno que tomen los niños. Entonces se equilibra más o menos, la absorción es más lenta, no es inmediata como las hormonas, pero en el caso de la menopausia también directamente el ginecólogo lo que te da son hormonas, y es lo que me han dado. Mis amigos me han regalado doquier, tengo una caja de hormonas que ni siquiera he utilizado, hasta hormonas, digamos, son fáciles de colocarse, ponerse en el brazo un poquito como crema y se absorbe. Pero los efectos colaterales a lo posterior pueden traer hasta cáncer por las hormonas. Incluso vamos a hablar en los marcadores bioquímicos que la parte de los anticonceptivos no es nomás consumir, porque lo que te dan para los ovarios poliquísticos son estos anticonceptivos. Entonces, estos, por ejemplo, hacen de que se eleven en algún momento también los triglicéridos. Entonces, esto puede llevar también a problemas de arteriosclerosis y demás. O sea, tiene varios efectos secundarios, ¿no? Lo que les decía, bien que me has hecho esta pregunta, la vitamina E es un antioxidante potente a nivel ginecológico, ¿ya? Y eso me estaba olvidando. Entonces utilizan muchos ginecólogos la vitamina E antes de las hormonas cuando los ovarios son poliquísticos o tienen quistes minúsculos. Incluso quistes mamarios tienden a desaparecer solamente dando vitamina E. Y yo lo he visto, ¿no? 2, 3 meses, más o menos 3 meses, hasta 4 meses y va desapareciendo. Entonces, la vitamina E, por ejemplo, no tenemos dentro del requerimiento mucho porque son muy pocos los alimentos que tienen, ¿no es cierto? Pero es importante esta vitamina E, tal vez suplementarla en ese sentido, ¿no? Cuando hay esos problemas ginecológicos. Generalmente el requerimiento es de 3 miligramos, 4 y en los niños hasta 6, 7, pero en las mujeres es hasta 8 miligramos. ¿No? Entonces, es importante porque son vehículo para la funcionalidad de las hormonas. No sé si te respondí. Sí, doctora, gracias. Es que, bueno, recientemente a una prima le diagnosticaron no que tenía síndrome de ovario poliquístico como tal, sino quistes simples. O sea, y eso es lo preocupante para mí. La ginecóloga, como si nada, como si fuera cualquier cosa, le dijo, pues te tomas pastillas anticonceptivas y hasta donde yo he podido investigar, o sea, no es dar nomás, las pastillas anticonceptivas son como tapar el problema y no tratarlo de raíz. Entonces, con todo lo que repercute, usted lo acaba de decir, a largo plazo con el tema del cáncer y tal,
yo quería saber, los ginecólogos, en realidad todo el personal de salud, yo creo que hace su actualización Ujú. y capacitación, porque constantemente la medicina avanza y yo quiero saber por qué lo dan como si nada, no entiendo. ¿Qué te puedo decir ante eso, no? Sí, a mí me ha pasado lo mismo hace 2 semanas. El director de la maternidad ahorita que es de mi curso y somos cuates, porque como ustedes hemos estado estudiando en mi casa, en su casa, íbamos juntos a mi casa, me dejaban, o sea, como hermanos, ¿no? Entonces, uno comenta y le dice, tengo estos síntomas al ginecólogo y como tú dices, directamente te da pues los medicamentos, incluso me han regalado, ¿no? Tengo una caja, como les digo, pero no me he atrevido a tomar justamente porque uno sabe las consecuencias. Y eso, sí, hay actualizaciones, evidentemente. Por ejemplo, se está actualizando y utiliza, por ejemplo, un medicamento que es parecido a la hormona o a los anticonceptivos, que también se llama el Tinox, por ejemplo, ¿no? Que es la tibolona de 2.5. Dicen que no es hormona, que está en base a lactosa, monohidrato, almidón, qué sé yo, pero sí que está actuando igual que las hormonas. En este caso, él también me dio eso, ¿no? Entonces, ayuda en la deficiencia también, pero no sabemos los efectos colaterales a la vez que puede haber con todo esto, ¿no? Y yo creo que hay que tomarlo muy, muy, muy con calma cuando te dan estos tipos de medicamentos. Y yo especialmente cuando he trabajado en la parte, he hecho mi especialidad, y porque los 3 años he hecho en emergencias del viernes, y ustedes saben que en emergencias del viernes llega todo, ¿no? Entonces, por eso tal vez yo me siento capacitada de resolver todo, ¿no? Solamente mando cuando hay cirugía. Entonces, en este caso, en la emergencia del Viedma, por ejemplo, llegaba pacientes con dolor de cabeza, y ahora recién yo relaciono, ¿no? Con todo lo que ya he estudiado. Señoras con dolor de cabeza, que no era difícil de manejar, y después decían, tiene un trombito, es un ACV. Y cuando uno revisa su historia clínica, la paciente tomaba anticonceptivos de hace mucho tiempo. Y está en los estudios comprobado eso, ¿no? De que a la vez hacen de que los triglicéridos y colesterol se eleven este tipo de medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una pregunta además de examen que hago siempre yo cuando hablo de marcadores bioquímicos sobre las hormonas. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta más. Otra vitamina que me había estado olvidando que está al lado de la es la K, ¿no? La K es que es importante, obviamente la K, porque ustedes saben que, bueno, la funcionalidad más que todo son factores de coagulación. Y ahora estamos con muchas patologías muy raras, hematológicas, que a veces ni el mismo hematólogo sabe que se llama y le pone el nombre de la paciente. Entonces, también es necesario el requerimiento de esta vitamina K en los alimentos, ¿no? Que también es igual que la E, poco tenemos, digamos, en algunos, se dice en la palta, por ejemplo, que la K, y en algunos tipos de alimentos, pero hay que tratar también de cubrirlos. Obviamente su requerimiento más bien que es mínimo, 10, en niños se duplica a 20 y en adultos, adolescentes a 20 microgramos. Y en niños, como les decía, el déficit es de la vitamina K, es la primera inyección en realidad que recibe recién nacido. Pero es importante también saber en cuanto a esto, ¿no? Cuando hay un sangrado y todo eso, lo primero que tenemos que dar es la vitamina K y después recién vemos de qué tipo de patología nosotros nos estamos enfrentando. Como les digo, hay cada patología hematológica también, una que llegó de Santa Cruz que no paraba, el sangrado, tenía presión alta y todo eso, pero había tenido una malformación a nivel arterial, creo, en el cerebro, y había sido genético. Inclusive pusieron el nombre de la paciente a esa patología, porque el mismo hematólogo no sabía a qué se estaba enfrentando. O sea, últimamente, como el cáncer, estas enfermedades patológicas, más la pandemia, el virus y todo eso, tenemos muchas patologías nuevas, inmunológicas, ¿no?
Entonces, como tú dices, Tere, hay que seguir actualizándonos, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Nosotros, como yo te hablo y sigo aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, ayer he descubierto un síndrome de Marfan en un niño, ¿no? Entonces, el síndrome de Marfan es cuando tienen en el tórax un abultamiento. Tú podrías decir es solamente una malformación, pero después ves los otros síntomas y estás frente a un síndrome de esos, ¿no? Que a veces pareciera difícil encontrarlos, pero los hay. Entonces, todos los días aprendemos también los médicos, no crean. Todos los días nos tenemos que actualizar igual. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, con esto creo que terminamos lo que es requerimientos. El viernes voy a tratar de hablar de parte de todo lo que es encuestas, que para mí no es tan importante, ni sé si ya se utilizarán también, pero son parte del plan global y con eso estaríamos entrando al primer parcial. Mañana voy a entregar a Brenda el texto y me gustaría que, dice capítulo 15, dice evaluación del consumo de alimentos, encuestas alimentarias y demás, que lo lean miércoles, jueves, todito. Y solamente los cuadritos vamos a avanzar así, cosas rápidas, de modo que para el martes estemos preparados para el primer parcial, ¿ok? Está bien, doctora. Gracias. Ninguna otra pregunta, ¿no? Están llevando esto de encuestas en otra materia, porque esta me he enterado que llevan en otra materia, encuestas alimentarias, encuestas a nivel nacional, familiar, historia dietética. Para mí es un poquito. Hemos llevado en nutrición aplicada 2 y se está llevando en la mía es aplicada, más lo que es perdón, básica. En nutrición básica 2 llevamos y ya. En dietoterapia, claro, se está llevando lo que es la anamnesis alimentaria con relación a las patologías. Después, específicamente, ¿a qué preguntas se refiere, doctora? Sí, porque yo un poquito les cuento, el plan global yo lo basé más que todo en la parte clínica, pero bueno, yo no soy licenciada en nutrición, soy médico nutrióloga. Entonces, en este caso me dijeron que esta parte entra también al plan global de nutrición aplicada 2, pero después me enteré que historia dietética inclusive lo estaban llevando a la par con alguna otra materia. Por eso es que les digo, no me interesa mucho esta parte. Directamente nos vamos a ir a los cuadros, lo vamos a avanzar rápido el viernes. Y de historia dietética lo que yo puedo aportar es la parte médica más que todo. Algunos antecedentes importantes y demás. Y nada más creo para no darle mucha importancia, digo, a esta parte, porque después ya tenemos que entrar a marcadores bioquímicos y tenemos que también concentrarnos en la práctica, ¿no? Tenemos que empezar ya la práctica después del primer parcial. Sí, doctorita, estamos avanzando historia dietética en dietoterapia y también estamos avanzando en epidemiología. Luego de las encuestas estamos avanzando en salud pública 2. Bien. Entonces yo no entiendo por qué me han hecho esa maldad. me han sacado temas y me han dicho que tengo que dar esto. Bueno, pero no importa. Vamos a, entonces, como les voy a dar ya el texto, lo van a leer solamente la parte de los cuadritos y las cosas más importantes les voy a decir que tienen que aprender. Porque yo en la maestría, por ejemplo, lo de historia y dietética debí llevar una hoja, ¿no? Y de todos estos métodos, una hoja he debido llevar o 2 hojas, un resumen. Entonces, el método más exacto para mí, por ejemplo, en una encuesta es dentro de la historia dietética, es el recordatorio de 24 horas, que es el más fidedigno, el más acertado, porque los demás ya incluso está limitado en ancianos, en personas con discapacidad. Otra pregunta que quería hacerles es, en la práctica, ¿ya están haciendo práctica institucional? ¿Cómo nos vamos a organizar nosotros en este sentido? No sé. El anterior semestre se reunieron de 6, 7 personas cada grupo
y 1 o 2 personas iba al centro, digamos, ¿no? Para sacar algunos datos, no todos. Entonces, de alguna manera yo creo que vamos a hacer lo mismo, porque todavía no hay práctica presencial, ¿verdad? En dietoterapia vamos a ir a la Caja Nacional de Salud, nos estaba diciendo la licenciada. Ya, entonces debe estar aprobado ya. Entonces vamos a hacer eso, nos vamos a organizar, hagan sus grupitos por afinidad. No quiero hacerles yo o sea, de 5 en 5 podría hacerles, pero ya tengo experiencia en eso, de a veces no se llevan bien. Hagan por afinidad y háganme llegar vacío al caso sus grupos de práctica probables y después les voy a sortear los centros que hay en el CDG y van a estar sacando ya para su práctica también algunos datos, les voy a dar una guía de práctica, entonces ya van a estar haciendo para la nota de práctica eso, ya en eso más estén trabajando y estén leyendo esto de salud pública estos 2 días y el viernes lo resumimos hasta el lunes, yo creo, y el martes damos examen. ¿Ya? Está bien, doctorita. De 5, ¿verdad? Del grupo. Son 36 ahora, ¿no? Creo. 36 he visto, creo, inscritos. 36 dividido entre 6, ¿no? Pues 6 por 5, sí, hasta 7, 6, 7 personas puede ser cada grupo. Ya, está bien, doctorita. Ya, me avisan eso más, entonces tienen tarea. Brenda, te espero mañana. Yo mañana miércoles estoy desde las 8 hasta las 4 de la tarde en la institución, en el CDGS, en mi consultorio. ¿Ya? Está bien, doctorita. Voy a pasar en la mañana. Ya. Entonces, estamos en contacto. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctorita, gracias. Doctora.